Amigas y amigos, buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo desde Linares número 64, el corazón de la colonia Roma Sur. Esto es Tu Diputado TV, Respuestas. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy, dos temas muy interesantes. Uno es la norma 26. Cómo el gobierno de la ciudad trató, quizá de buena fe, seguramente de buena fe, dar facilidades a los constructores para que hicieran vivienda popular. ¿Qué pasó con esa norma 26? ¿Qué ocurre con esa norma 26? ¿Cuál es el debate de esa norma 26 en la Asamblea Legislativa? Ese es un tema que vamos a conversar con ustedes y a ver ustedes qué opinan. El segundo gran tema es un fideicomiso. Un fideicomiso que se hizo en la quinta legislatura hace pues ya prácticamente más de un año, casi 2 años y medio. Se formó un fideicomiso para apoyar a los jóvenes con becas. ¿Qué pasó con ese fideicomiso? ¿Cómo está funcionando el fideicomiso? ¿Qué futuro tiene el fideicomiso? Esos dos temas vamos a analizar con ustedes. Lo más importante es lo que ustedes piensan. Escríbanos a través de Facebook, a través de Twitter. No se vayan, volvemos en unos segundos. Constante del mal gobierno. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy la diputada Priscila. ¿Cómo estás, diputada? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, diputado. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Tu Diputado TV. Y nuestro invitado permanente, espiritista, abogado, conocedor de las adicciones y combatiente arduo de las adicciones. Él es el licenciado Jesús Adolfo Gres Mozón. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, Jorge. Qué gusto saludarte, muchas gracias por acompañarnos en este tema que es norma 26 y un fideicomiso, y tú nos vas a ir dando a lo largo del programa tus opiniones siempre muy acertadas. Gracias. Bueno, pues yo le preguntaría primero a nuestra diputada, nuestra joven amiga y diputada Priscila Vera, ¿qué opina de la norma 26? ¿Qué es la norma 26? ¿Cómo funciona? ¿Quién la decretó? ¿Y cuál es el estatus de la norma 26? Bueno, pues sí, como tú bien señalabas al inicio del programa, la norma 26 es un interés por generar vivienda popular en el Distrito Federal. Todos los capitalinos nos quejamos del tráfico terrible que tenemos, de que están muy largas las distancias entre la casa y el trabajo, pero sin duda alguna lo más importante es tener una visión de desarrollo metropolitano, y lo que hemos tenido en esta ciudad es que se piensa al DF de manera aislada, como que no recibiéramos a personas del Estado de México o de Hidalgo. Y lo que buscaban precisamente en esta norma 26, tanto el gobierno de la ciudad como los propios diputados, era establecer mecanismos para que todos los ciudadanos pudieran acceder a una vivienda popular, económica en el Distrito Federal, que les quedara mucho más cerca de su trabajo. Y con este interés se hizo una norma que lo que establece es que tienen que construir una vivienda popular, pero sobre todo, lo más importante es que el precio de venta no sobrepase los 700,000 pesos. ¿Cuál es el incentivo o cuáles son las facilidades que le dan al desarrollador? Por ejemplo, si aquí en la colonia Roma tienen un uso de suelo H2, es decir, habitacional 2 niveles, si un desarrollador dice en la colonia Roma quiero construir vivienda popular, le autorizan otros 2 niveles. ¿Para qué? Para que saque una ganancia de esos 2 niveles y ofrezca vivienda popular. ¿O vivienda más barata? Vivienda más barata, vivienda popular entendida del precio de venta que tiene que ser 700,000 pesos. De acuerdo. Y esta iniciativa, que pudiera sonar muy bonita en la teoría, en la práctica se ha convertido el mecanismo más fácil de abuso de los desarrolladores. ¿Qué es lo que hacen los desarrolladores? Sacan, van a Sedubi, dicen aquí en la colonia Roma voy a construir vivienda popular, y sacan la norma 26, les autorizan 2 pisos más, entonces construyen un edificio, y cuando uno empieza a ver el precio de venta, pues te dicen, hay 2 mecanismos para evadirlo. El primero es
Sí, sí cuesta 700,000 pesos el departamento, pero casi en obra negra, los acabados van aparte, te vendo el cajón de estacionamiento aparte, va a tener ludoteca, va a tener motor lobby, va a tener gimnasio, pero bueno, para que accedas a esas áreas comunes también te voy a pagar, también te voy a cobrar un precio adicional, de tal suerte que la vivienda que en teoría te tendrían que vender en 700,000 pesos, te la acaban vendiendo en 1,000,000, 1,400,000, hasta 2 millones hemos encontrado. Y esta norma 26, bueno, ha sido el mecanismo más fácil de abuso de los desarrolladores. Otro esquema donde abusan te dicen, oye, yo sí te vendo en 700,000 pesos, tú me das de enganche 700,000, pero a la hora de la firma de la escritura, vamos con el notario y decimos, me das los otros 700 y decimos que costó solamente 700,000. Estos son los dos mecanismos que al día de hoy hemos encontrado cómo los desarrolladores verdaderamente le dan vuelta a esta norma que tenía una inquietud muy buena, que era fomentar la vivienda popular en zonas céntricas de la ciudad. Ahora, lo que ocurre, según entiendo, diputada, es de que la vivienda popular, esta que se genera a través de la norma 26, pues es un impacto adicional a la zona urbana, porque finalmente si estamos en un H2, como tú dices, de 2 niveles, y a través de la norma 26 se le permite construir un nivel más o 2 niveles más, y no meter estacionamientos, por ejemplo, entonces se le da supuestamente 700,000 pesos, más el cajón de estacionamiento, que se lo venden aparte, más el acceso a la ludoteca, más el acceso al gimnasio, por ejemplo, y entonces ya le salió en 1,400,000 pesos. Pero le está dando la vuelta, no paga los impuestos correspondientes, no pagan, se logran de facilidades administrativas y fiscales, y el único beneficiario no es el ciudadano, tampoco el que compra el departamento, el beneficiario es el desarrollador. Así es. ¿Cuál es el estatus de esta norma ahorita, actualmente? Bueno, hace un mes justamente Seduvi decidió suspender la ventanilla, es decir, si hay algún desarrollador que quiera hacer la norma 26, ya no le aceptan ningún trámite. Ya no le aceptan ningún trámite para construir a futuro, pero todos los trámites que fueron autorizados conforme a norma 26 en este año o en años anteriores siguen vigentes. Entonces lo que tenemos son desarrollos, y seguramente alguno de nuestros televidentes se va a dar cuenta, bueno, a lo mejor yo tengo al lado de mi predio o tengo algún vecino que se ha quejado de una norma 26 que en teoría es vivienda popular, pero cuando uno se da cuenta de los precios no existe. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tú tienes al lado una norma 26 que no es, porque están vendiendo como si fuera de lujo? Pues hay que denunciarlo, y hay que no solamente denunciarlo, sino que hay que hacer la tarea del polizón, hay que conseguir las pruebas y hay que documentar que lo están vendiendo por encima de 700,000 pesos, y hay que pedir y presionar a Seduvi que inicie un juicio de lesividad. ¿Qué es un juicio de lesividad? Muy sencillo, Seduvi va a decir, yo sí le di una autorización para que vendieran en 700,000 pesos, pero en virtud de que el desarrollador está violentando esta norma, pues le retiramos este certificado de uso de suelo donde le estamos permitiendo más niveles. Este proceso es un proceso largo, es un proceso que puede llevar entre 2 o 3 años, pero al final del día, como tú bien lo señalabas, diputado, la inquietud primordial era favorecer al ciudadano para que accediera a una vivienda popular, y por tanto nosotros teníamos que adecuar los servicios públicos. Lo que está sucediendo, y si ustedes tienen un caso donde hay un desarrollador que no está favoreciendo al ciudadano para que acceda a una vivienda popular, que al contrario está lucrando con este certificado de uso de suelo, hay que denunciarlo, porque no podemos permitir en esta ciudad impunidad. Y eso es lo que estamos viendo, que Seduvi tal parece que tenemos que estarlo arreando, pidiendo que haga su chamba, que inicie los juicios de lesividad. Y bueno, hemos tenido éxitos muy importantes en la calle de Rafael Oliva número 2, en San Mateo Churubusco, ahí en la delegación Coyoacán. ¿Qué pasó ahí? Un caso igual, en un barrio, un pueblo originario de Coyoacán, solicita norma 26, es habitacional 2 niveles, y venden los departamentos en 1,400,000. ¿Qué tuvimos que hacer? Grabar al desarrollador, documentar con un contrato privado que lo estaban vendiendo en 1,400,000, y solo así, presionando a Seduvi, presentaron el juicio de lesividad. ¿Y ese juicio de lesividad le va a cobrar al desarrollador alguna cantidad adicional?
No. va a dar, o le van a quitar los, digamos, incentivos, o qué va a ocurrir? Le quitan el certificado de uso de suelo, donde le dicen que ya no puede construir los pisos adicionales que le habían autorizado, de tal suerte que en cierta Pero eso manera es a través de un juicio. es a través de un juicio. ¿Qué es un juicio de lesividad, licenciado Gres? Es precisamente lo que quería comentar. El que tiene la acción sería la SEDUBI. El particular que tiene que ir a SEDUBI, presentar su queja, y SEDUBI es el titular de la acción. Eso sería, ¿verdad? Es a través de SEDUBI. O sea, yo voy a SEDUBI y le comento, le compruebo, le aporto las pruebas, y SEDUBI tiene la acción. Y esto es a través del tribunal de lo contencioso administrativo. Y es un juicio administrativo que se lleva a través del contencioso, que puede durar años, diputada. 2, 3 años. Y mientras la ciudadanía se fastidia. Mientras puede el desarrollador seguir construyendo, a menos de que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenen que se suspenda la obra hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, bueno, que es si le van a revocar o no esta licencia de uso de suelo. Bueno, ahí tienen ustedes, amigos, pues el asunto del famoso juicio de lesividad, de la famosa norma 26, que le permite a los desarrolladores hacer más niveles, más casas, menos estacionamientos, supuestamente para beneficiar a los consumidores finales, es decir, aquel que desea tener una vivienda para tenerla más accesible. Pero esto, en muchos de los casos, si no en todos, no ocurre de esa manera como lo previó la autoridad. Uso de suelo. Y el beneficiario es el más poderoso, el que se beneficia es el que tiene más recursos, y como siempre el que tiene menos es el que paga el plato roto, lamentablemente. Lo más importante es lo que ustedes nos digan, lo más importante es lo que ustedes nos comenten. Parece que tengo un problema con la conexión de internet, no me están llegando los mensajes. Ojalá pudiéramos tener, aunque sea en papel, a la antigüita, me lo van pasando y aquí lo vamos leyendo, por favorcito. ¿Ya está agarrando? Bueno, ya parece ser que ya está entendiendo el sistema electrónico. Diputada, ¿qué va a ocurrir con la norma 26? ¿Cuál es tu postura final en torno a esa norma? ¿Tú consideras que hay que quitarla definitivamente, hay que cambiarla, hay que supervisarla de mejor manera? ¿Cuál es tu postura y cuál es la postura de tu partido en ese sentido? Bueno, para el Partido Acción Nacional es fundamental que la norma se modifique. Consideramos que la vivienda popular debe de incentivarse en esta ciudad. Tenemos que tener acceso a vivienda pues verdaderamente para todos los bolsillos y sobre todo en zonas céntricas de la ciudad, pero definitivamente tenemos que cerrarle la puerta a los abusos de los desarrolladores. Hay que decirlo que no solamente Acción Nacional se ha pronunciado, diputado, también se ha pronunciado el PRI, ya presentó una iniciativa el Partido Verde, y nosotros la próxima semana estaremos presentando una iniciativa que justamente acota el margen de acción de los desarrolladores. ¿Y qué candados le ponemos a los desarrolladores? Primero, que el precio de venta incluya todo, desde los acabados hasta el lugar de estacionamiento, que no haya manera de eludirlo. Segundo, que sean en zonas donde verdaderamente el uso de suelo pues permite una vivienda popular. Es absurdo decirnos que en una colonia con alta plusvalía, como la colonia del Carmen Coyoacán, o la colonia Condesa, o la colonia Roba, vamos a poner una vivienda popular, porque lo que le estamos generando son todos los incentivos al desarrollador para construir una supuesta vivienda popular que la va a vender por encima de los 700,000 pesos. Entonces, se acotan también los lugares y las colonias de acuerdo a la plusvalía y sobre todo al suelo, cuánto vale el suelo. También lo estamos acotando a que esas colonias tengan los servicios públicos. ¿Qué es lo que principalmente se quejan los capitalinos? Oye, me vienen a construir aquí al lado de mi casa un edificio con 60 departamentos, pero nunca hay agua. Entonces, ¿cómo me pueden decir a mí que van a construir 60 departamentos con lo que eso implica en tema de servicios y no tenemos ni agua? Ya el sistema de aguas tiene todo un mapeo de en qué colonias hay verdaderamente toda la potencia para dotar de agua y de servicios. Entonces, también estamos considerando que se cuenten por lo menos con los servicios básicos. Se le está poniendo un incentivo a que las zonas que sean incentivadas con esta norma 26, pues tengan acceso
a transporte público. Esas son, digamos, algunas de las delimitaciones geográficas. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que los desarrolladores no vendan en 1.400.000? Bueno, pues le estamos poniendo una obligación a los notarios para que ellos verifiquen con el valor del avalúo. El día de hoy tú y yo nos ponemos de acuerdo y decimos que el celular que yo tengo, que en el valor de mercado vale 10,000 pesos, yo te lo vendo en 500 pesos. Y vamos con un notario y lo certificamos que yo te lo vendí en 500 pesos. Eso es lo que hacen hoy los desarrolladores. Yo te vendo esta vivienda en 700,000 pesos, aunque en el valor de mercado supere el 1,000,000. ¿Qué es lo que estamos pidiendo a los notarios? Que hagan el avalúo, que por ley están obligados, y que si en ese valor de avalúo sobrepasa el precio de la norma 26, es decir, los 700,000 pesos, no le permitan escriturar. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar que los desarrolladores le den la vuelta, para evitar justamente estas prácticas que denunciábamos al inicio del programa. Me da 700,000 de enganche y vamos con el notario y ponemos que también te los vendí en otros 700,000 pesos. Oye, ¿y el notario está coludido en esto, o no? No está coludido, lo que pasa es que no hay ninguna obligación del notario a no escriturar si el avalúo sobrepasa el precio de la norma 26. Al día de hoy el notario no puede hacer otra cosa más que su trabajo, escriturar. ¿Y esta es una de las reformas? O sea, las reformas que estás contemplando serían también en ese sentido. La reforma ahora sí le pone la obligación al notario, que si es una vivienda amparada bajo la norma 26, porque ahí le van a tener que exhibir, ¿no? Cómo está el certificado de uso de suelo. Si el notario ve que es una vivienda amparada conforme a la norma 26 y el avalúo que él practicó sobrepasa los 700,000 pesos, no va a poder escriturar. Okay. ¿Sí? Entonces ahí es un candado para que las desarrolladoras pues no le vendan por aparte los acabados y el estacionamiento, o no le den simplemente la vuelta. Esas son parte de las reformas que nosotros estamos planteando, porque queremos vivienda popular, accesible para todos los bolsillos, pero lo que no queremos es que los desarrolladores abusen de las omisiones de SEDUBI. No queremos que los desarrolladores lucren con nuestro patrimonio, que es la casa que tenemos al lado, los servicios públicos que tenemos. Aquí tenemos que acotar a los desarrolladores y favorecer a los capitalinos. Muy bien, yo creo que es muy interesante. Vamos a estar muy pendientes de ver cómo viene la iniciativa que va a presentar la diputada Priscila. Les recuerdo al auditorio que estamos dialogando con la diputada Priscila Vera, quien es diputada por el Partido Acción Nacional y conocedora de los temas de uso de suelo, y incansable luchadora por el respeto al tipo de normas urbanas que nos permiten convivir en armonía en esta gran metrópoli. Vamos a comentar, pues Jesús, ¿tú qué piensas? Tú eres un abogado litigante de muchos años, digo no porque tengas muchos años de edad, que también los tienes, sino de litigante de muchos años. Así es. ¿Cómo ves este asunto de la norma 26? A mí es muy interesante lo que plantea la diputada. Nada más que me pongo a pensar, como tú dices, como litigante, ¿qué pasaría para el ciudadano si el notario le dice no podemos escriturar? Y él, vamos a suponer, ya pagó el 1,200,000 pesos de la vivienda. ¿No estaríamos afectando también? ¿Ha pasado, no, diputada? Ha pasado, y tenemos obviamente casos muy importantes, y saco aquí a colación pues el caso más relevante donde se ha dado a conocer la corrupción del delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo. Es el caso de Céfiro 120. Que la traes contra el delegado de Coyoacán. No, bueno, yo la traigo en contra de la corrupción. Claro. Y el delegado, yo creo que es un emblema de la corrupción en el Distrito Federal. Ahora, ¿tú consideras que sea el más corrupto realmente el delegado de Coyoacán? Bueno, no podría afirmar que es el delegado más corrupto ni el funcionario más corrupto, pero sin duda sí es uno de los funcionarios más torpes y poco inteligentes de esta ciudad. Entonces, pues, no se puede explicar que pida dinero a través de su BlackBerry, que amenace a personas. Bueno, pasó esto, o sea, hubo un escándalo periodístico incluso, en donde hubo un gasolinero, si no mal recuerdo. Un gasolinero y un desarrollador, y sacamos a colación el caso de Céfiro 120. ¿Qué pasó en el caso de Céfiro 120? Pues evidentemente la corrupción, ¿no?, que existe en las delegaciones y que existe en SEDUBI. En SEDUBI, a un funcionario que no sabemos si es corrupto o negligente, se le ocurre dar 4 certificados de uso de suelo
para que puedan construir un edificio, un desarrollo de 5 edificios en la calle de Céfiro 120. Nada más que en ese pedazo de tierra decía el plan de desarrollo delegacional que debería de haber un espacio abierto. ¿Qué significa un espacio abierto? Pues un parque, ¿no? A un área de recreación para la sociedad. Nada más que el funcionario de Seduvi pues no vio ese plano que aprobó la asamblea y entonces dio 4 certificados para que se construyeran esas torres. ¿Pero cómo que no lo vio? Pues no lo vio, pues yo creo que ha de haber habido ahí algún interés o dinero de por medio, o es muy tonto los funcionarios que hay en Seduvi, y entonces no se dio cuenta. Un poco menos del de Coyoacán, como tú dices. O a lo mejor de la misma liga que el de Coyoacán, del mismo equipo del de Coyoacán. Entonces no se dan cuenta, según esto en Seduvi, dan 4 certificados de uso de suelo y empieza la construcción. Claro que el delegado en Coyoacán manda clausura y pide 800,000 pesos a través de su BlackBerry para obras para la gente, y así lo denomina él: necesito 800,000 pesos para obras para la gente. A través del BlackBerry. A través de la BlackBerry para el abogado del desarrollador. El abogado se llama Rodolfo Reus, el desarrollador es 3GZN Constructores. Y ¿qué es lo que pasa? Pues le dicen 800,000 si te lo doy, pero cuando pide los 800,000 extra le dice el abogado, no, ¿sabes qué? Siempre no. Tampoco es para tanto, Tampoco es para tanto. Lo denuncia en los medios de comunicación, pero pues luego llegan a un arreglo bajo la mesa. ¿Qué es lo que sucede? Y retomamos la inquietud del abogado. Bueno, pues que evidentemente ahí no solamente hubo corrupción, ¿no?, por parte de la delegación, hubo omisión o corrupción en Seduvi, es algo que la Contraloría no ha determinado, pero lo más relevante es que hay terceros de buena fe, compradores que empeñaron todo su patrimonio, sus ahorros, para comprar un departamento, pues con todo el incentivo para hacerlo. ¿Y está clausurado ahorita o qué? Y ahorita estaba clausurado, ganaron la suspensión provisional. O sea, hubo un juicio entre el desarrollador y Seduvi. Y el gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad. Y en este momento, según me informas, pues ganó el desarrollador la primera instancia de amparo. La suspensión temporal. El incidente de suspensión. La suspensión temporal. Obviamente Seduvi ya se fue a la revisión, pero ahorita... ¿Pero no revisión? Sí, en materia incidental sí, o sea, el juicio principal es el amparo, pero hay el incidente de suspensión provisional del acto reclamado. Correcto. Si gana el amparo el quejoso, se vuelve el incidente de la suspensión definitiva. Si pierde el amparo, entonces se retrotraen los efectos y se queda sin la suspensión. Entonces ganó, según nos informa la diputada, el incidente. Ganó el incidente el desarrollador. O sea, ya ahorita está del lado del desarrollador. Y se fue a revisión. Okay. Sí, el problema es que ya quitaron los sellos y eso va a permitir que el desarrollador pues meta a todas las personas que él quiera, y entonces el gran tema ahí es las personas compradoras de buena fe. Ahí es un tema que evidentemente tenemos que sopesar, porque por un lado tenemos la corrupción rampante que está en Seduvi y en la delegación Coyoacán, pero por otro lado tenemos que darle una respuesta a esos compradores de buena fe. Y evidentemente es un tema que nosotros hemos considerado, pero sin duda alguna no puede quedar en la impunidad. ¿Por qué? Porque tanto el desarrollador como las personas de Seduvi y las personas de la delegación sabían el acuerdo obscuro, fuera de la ley que estaban haciendo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver en este juicio, que también se está litigando en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, bueno, pues es que se indemnice a los compradores de buena fe, para que no salgan perjudicados. ¿Y quién los indemniza? Pues el gobierno de la ciudad. Ahí desafortunadamente... El problema es de que no tenemos una norma que permita a un servidor público del gobierno de la ciudad sacar un recurso fiscal, un recurso de todos, para indemnizar a alguien por un supuesto engaño de un desarrollador o una ineficiencia de alguna autoridad de Seduvi. El problema es que el recurso tendría que estar etiquetado por parte de la Asamblea Legislativa para poder un funcionario indemnizar en base a ese recurso presupuestal aprobado por la Asamblea. Sí, el gran problema es lo que tú mencionas. Al final del día, quienes pagamos los platos rotos somos todos, porque no sale de la bolsa el funcionario corrupto de Seduvi o no sale de la bolsa del delegado de Coyoacán,
sino sale de los impuestos de todos los capitalinos. Entonces, no solamente estamos pagando el desarrollo ilegal, todas las molestias que generan los desarrollos ilegales, sino que también estamos pagando con nuestros impuestos pues verdaderamente las omisiones o la corruptela que existe en las delegaciones y en Seduvi. Y bueno, en el caso de Céfiro 120 es emblemático porque ahí no solamente implica al delegado en Coyoacán, implica a la anterior administración, pero lo que es inadmisible, diputado, es que al día de hoy no haya un solo responsable. No haya un solo responsable y si haya 120 familias, compradores de buena fe. ¿Y la fe, Contraloría qué dice? No, bueno, en la Contraloría las denuncias duermen el sueño de los justos. Ellos siguen investigando. Y en la Procuraduría, pues tal parece que nada sucede, porque las 3 denuncias, una denuncia por cohecho, otra por extorsión, otra por delito ambiental, pues también avanzan a paso de tortuga. Entonces, eso es lo que tenemos en esta ciudad. Yo he dicho que esta ciudad es la ciudad de la impunidad, porque nada sucede. Podemos ver a Mauricio Toledo pidiendo dinero a través de su BlackBerry, se pueden publicar las conversaciones, están en la averiguación previa a las conversaciones, y el procurador hace como si no existiera. Pero es que retiró también el que estaba acusando a Toledo, retiró, el abogado retiró la denuncia, y dije, no, fue un error, hubo alguna situación. A ver, aquí sí me gustaría que el abogado nos explicara la diferencia entre un delito que se persigue por querella y un delito que se persigue por oficio. Y en la denuncia del delito en específico es un delito que no se persigue por querella, es decir, no tiene que haber la denuncia del particular afectado. Y lo que es inadmisible, ahorita que nos explique el abogado, es que se hayan presentado todas las pruebas, las fes notariales, donde hay la certificación de la conversación sostenida en el abogado Reus y Mauricio Toledo, donde piden dinero, y el Ministerio Público haga como si no existiera. Entonces, ahí sí hay una omisión por parte del procurador. Oye, a ver, ¿de qué tipo de delito estamos hablando en ese sentido? O sea, estamos hablando de que un desarrollador da un dinero, porque además dicen que da el dinero, y ya el tema de dar dinero ya es de ida y vuelta, es cohecho y se persigue a las dos partes, tanto el que da como el que recibe. Así es. Ese es el número uno. Sin embargo, dice, oye, pues yo di un dinero, pero ya me está pidiendo más dinero. ¿Qué tipo de delito sería este? Cohecho. Es también cohecho. Así es. Pero aunque no lo haya dado, ya no va bilateral, nada más va de la gente que está solicitando. Si se prueba que efectivamente hay cuando menos intento de cohecho por parte de la autoridad, ¿es de oficio o es de petición de parte? Bueno, si es un delito como el cohecho, tiene que ser de oficio. Y entonces no procedería que se retira ni el perdón ni que se retire la denuncia. Tendría que perseguirlo de oficio el Ministerio Público. Y ahí están las conversaciones. Lo que no podemos entender es que estén las conversaciones notariadas entre Reus y Toledo, donde le pide 800,000 pesos más de los que ya le habían dado para obras para la gente, ¿no? Y le diga que pues si no se los da, se atienen a las consecuencias y se atienen a la clausura de la obra, y que verdaderamente el Ministerio Público pues no haga nada. Manda a llamar a Reus y Reus le dice, no, pues todo eso es falso, lo que está certificado es falso. Entonces, bueno, ¿a qué le estamos jugando? Pero tampoco se hizo declaraciones ministeriales. Sí, bueno, claro. Finalmente es un lío, lamentablemente hay corrupción, lamentablemente pues el que los platos rotos la paga siempre la gente. Agradecemos a Francisco Bernabé sus comentarios, muchas gracias, saludos cordiales. A Rubén Ortiz Jiménez, gracias por escribirnos. Si les parece, diputada Jesús, vamos ahora a otro tema, que es un tema que habíamos anunciado desde el principio, que es el fideicomiso para los jóvenes, Distrito Federal, de educación y el empleo. Vamos a ver cómo funcionó. Tenemos algún video sobre este tema, vamos a verlo, tarda 2 minutos, 3 minutos, no se vayan. Veamos el video y por favor escríbanos para poder hacer sus comentarios. No se vayan. Estas presidencias, la diputada Yuriri y un servidor le dan la más cordial bienvenida a la diputada Claudia Cortés. Continuamos con los diputados anotados para intervenir, diputada presidenta. Sí, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Gaviño y posteriormente la diputada Priscila. Con la venia de los señores presidentes
y con la de los diputados y diputadas presentes. Coincido en que finalmente con este acto jurídico que está realizando estas Comisiones Unidas no se extingue el fideicomiso. Lo que se está extinguiendo es una unidad administrativa del fideicomiso que se autoriza a toro pasado después de la creación del fideicomiso en la anterior legislatura. Esto es así de una manera porque primero se pensó en crear el fideicomiso, se creó el fideicomiso con la firma del presidente de la mesa directiva de la quinta legislatura en turno, y con eso se llevó a cabo el contrato que le da nacimiento al fideicomiso, que es mal llamado Fideicomiso de Apoyo a los Jóvenes para Educación y el Empleo, y no se gastó un solo centavo en la búsqueda del empleo de los jóvenes. Este nacimiento del fideicomiso, hay que decirlo claramente, nació de una manera irregular, a mi juicio excediendo las facultades de la propia Asamblea, creando un fideicomiso que tenía esencialmente fines ejecutivos y que desde el punto de vista legislativo no tendría ninguna razón de ser. Sin embargo, el presidente de la mesa directiva suscribe el contrato, este contrato, para ilustrar a la mesa. Un fideicomiso siempre se forma por tres partes: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario o los beneficiarios. Es un acto jurídico en el cual se comprometen estas tres partes, es un contrato tripartita. Y lo único que estamos reformando en el artículo 84 bis, que estamos derogando en este proyecto de decreto, es la unidad administrativa en donde la Asamblea Legislativa cuenta, a partir de este artículo 84, que se crea después de haber creado el fideicomiso, con una estructura administrativa, con un fideicomiso asimilado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. Esto es, que llevan al fideicomiso a los actos afectos a la transparencia jurídica, cosa que no ocurre. Este fideicomiso es completamente opaco. Yo me sumo a la propuesta que se hace en estas Comisiones Unidas de derogar el artículo 84 bis y también los artículos correspondientes al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para dejar sin efectos todos estos conceptos administrativos del propio fideicomiso. Pero sí anuncio desde ahorita, me voy a reservar los artículos transitorios para tratar de aclararlos y puntualizarlos en su oportunidad. Gracias, señores presidentes. Pues este fideicomiso FIJOF, que se llama Fideicomiso para la Educación y el Empleo de los Jóvenes Federal, fue creado en la legislatura pasada, es decir, en la quinta legislatura, con los anteriores diputados. Se trata de un recurso de más de 250 millones de pesos que se fideicomitieron, es decir, que se asignaron al fideicomiso para beneficiar a cerca de 40,000 jóvenes. Sucede que no hay listas, no existen los nombres de los jóvenes, no existe el historial académico, no existe la historia, no existe el informe, no existe nada que se pueda hacer, que nos pueda hacer suponer que se gastó bien esos 250 millones de pesos. Solamente se ha documentado ya en esta legislatura cerca de 3,000 jóvenes, 2,900 jóvenes, 2,800 jóvenes, y no los 40,000 que se hablaba en la legislatura anterior. Diputada, ¿dónde está el dinero? ¿Qué pasó? Platícanos. Bueno, primero cuestionar, diputado, si el legislativo, que somos los encargados de diseñar las leyes, tendríamos que administrar y diseñar, estar participando en la administración de una política pública. Para eso tendríamos al Ejecutivo, para eso ¿La Secretaría de Educación? A la Secretaría de Educación del Distrito Federal, que da becas en educación media superior, ahí está prepa, sí.
que tiene la infraestructura, Los que controles. tiene los controles, el seguimiento, no solamente para que el dinero llegue, sino para que el dinero cumpla un cometido, que es abatir la deserción escolar, que es muy alta en el nivel medio superior. Primero, cuestionar, ¿no? Dejar muy en claro que en mi consideración la Asamblea Legislativa no tendría nada que hacer, ni dando becas, ni administrando, ni dando seguimiento. Que se los dijimos ahí a todos los diputados. Claro, pero la mayoría perredista parece que se tapa los oídos y no quiere escuchar nada, no escucha argumentos. O nos dicen así en corto, tienen razón, pero no nos lo dicen públicamente, ¿por qué? Pues porque es la caja chica, también hay que decirlo. El segundo tema es, en ese fideicomiso se han invertido más de 250 millones de pesos, de 2010 a la fecha. 250 millones de pesos que no sabemos a dónde se fueron, porque lo que hay que decir es que en el fideicomiso, es decir, en el dinero que la Asamblea le transfiere al Banco Banorte, pues Banorte simplemente hace transferencias a una serie de instituciones de educación media superior y superior. Si nos preguntamos si esas instituciones de educación media superior o superior son de calidad, si verdaderamente le están ofreciendo las mayores oportunidades a los jóvenes, pues quedan muy dudosas, porque hay desde escuelas que yo llamaría patito, escuelas que son para formar técnicos en el fútbol, escuelas de adiestramiento canino. Entonces no entendemos muy bien a quién se fue a patrocinar estos jóvenes, primero. O sea, Segundo, sin ninguna lógica, digamos, pedagógica, sin ninguna lógica, sin un programa que nos hubieran dejado nada. De pronto tenemos 2,000 jóvenes estudiando tal cosa, 500 estudiando fútbol, 300 estudiando adiestramiento canino. Claro. ¿De qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Que yo creo que ahí fue la caja chica. Fue la caja chica ¿Para de las alguien elecciones, o qué? para las elecciones, para financiar campañas, porque 250 millones invertidos en instituciones patito o que nada se justifican, pues no hay otra lógica que entenderlo. Bueno, ¿cómo viste, diputada? Porque finalmente nuestra postura aquí, que fue muy coincidente de ambos, de tu servidor, con la postura que has venido tú manejando, ¿cuál es la posición de la mayoría perredista? La mayoría perredista quiere tapar el cochinero y sigue haciendo un cochinero. ¿Por qué? Porque no se vale solamente decir que esto lo heredaron de la quinta legislatura, diputado. Nosotros ya llevamos 13 meses en el encargo. En 13 meses ya debieron de haber transparentado y de haber dicho, a ver, no tenemos un solo padrón de beneficiarios de la anterior legislatura, ¿no? Segundo, los mecanismos para escoger a estas escuelas no son claros. No porque sabemos cómo se escogieron. no sabemos cómo se escogieron. Si fueron amigos de alguien amigo del dueño de la Claro. escuela, o porque fueron las mejores evaluaciones que hacían las escuelas. Así es. No tenemos idea. O los programas de calidad. No tenemos idea cómo se asignaron. Tercero, tampoco tenemos idea, bueno, esas transferencias que se les daban del banco a las instituciones, cuántas becas pagaban, porque tampoco sabemos, no tenemos el padrón de beneficiarios. Y lo más relevante es que llegando en esta legislatura, pues parece que todo siguió igual, porque el fideicomiso sigue absolutamente igual. No sabemos cuántos jóvenes hay, no sabemos cuáles son los criterios de selección, es decir, hay una omisión por parte de este fideicomiso para informar. Deja tú a los 66 diputados, a los ciudadanos. Hay que recordar que esto no es dinero de ningún diputado, no sale la bolsa de ningún diputado. Es Sale dinero de la todo el bolsa pueblo. de todos los capitalinos que pagamos son- impuestos. Claro. Y Ese es el 250 millones no es cualquier cosa. No, es una barbaridad. O sea, nada más hay que recordar que el presupuesto completo anual de la Secretaría de Educación Local es de 380 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad similar de todo un año de la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Agradezco a HRJJ que nos pone una frase de Marco Tulio Cicerón que dice: la honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporta utilidad, ni recompensa, ni provecho. Marco Tulio Cicerón. Muy bien, buena frase, ¿no? Sin duda. Sergio Pérez, a mi punto de vista me gustaría que tocaran el tema de narcotráfico. O sea, hay que tocar el tema del narcotráfico, ya lo vamos a tratar en tu programa, ¿no? Sí, o lo adicciones. hacemos un jueves, invitamos a alguien de la Procuraduría General de la República y también de la Procuraduría del Distrito Federal, que ya sabemos que en el DF nos van a decir que no hay crimen organizado, que no hay nada. que solamente hay narcomenudeo, y no se surten las tienditas.
Bueno, es otro tema, no nos hagan hablar tanto. Agradecemos a Cris de la Rosa sus comentarios, Jair Beltrán, muchas gracias, Agustín Campos Cecilio, Luis Rivero, Antoni Sosa, Isabel García. Les recordamos que estamos dialogando con la diputada Priscila Vera de Acción Nacional, quien nos está trayendo un punto de vista de dos temas fundamentales, de la norma 26 para construir habitaciones populares y también del FIJOF, del Fideicomiso de Educación para los Jóvenes. Bueno, diputada, ¿y qué sigue con el fideicomiso? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero que se transparente. El día de hoy, justamente en el video que se proyectaba, aprobamos todos los diputados que desaparezca la unidad administrativa que llevaba este fideicomiso, pero también se mandató a la Comisión de Gobierno, primero para que transparenten toda la información que no han dado, y que está por ley, está en el reglamento y la ley orgánica de la Asamblea, que tienen que publicar los estados financieros de manera trimestral, los convenios con las universidades públicas, privadas, con cualquier institución a la que se haya transferido dinero, el padrón de beneficiarios, los mecanismos de selección, porque esa es otra. Pues, ¿a quién seleccionaban? ¿A los cuates de los diputados, a los primos de los diputados? ¿O cuáles eran los mecanismos de selección? Tampoco quedan claros. Entonces eso se tiene que transparentar. Y después de eso, evidentemente se tiene que hacer un deslinde de responsabilidades, porque también hay que decirlo que los funcionarios que estaban a cargo de ese fideicomiso fueron omisos, porque tenían que establecer toda esta transparencia, tenían que establecer criterios de selección y simplemente no lo hicieron. Tal parece que administraban la caja chica de alguien, lejos de beneficiar a los jóvenes que sin duda alguna no dudamos que tengan interés en tener una beca, que tengan interés en cursar la educación media superior y superior, pero lo más importante es que ese fideicomiso se transparente. Y al día de hoy, pues tal parece que es una caja opaca, que los diputados del PRD, que es la mayoría, verdaderamente están empeñados en tapar el sol con un dedo, y es la porquería existente en ese fideicomiso. Norma Patricia Durán nos dice: tristemente lo que este país más necesita es educación a nuestros jóvenes. Todo ese dinero que menciona la diputada Priscila que se perdió, ¿ahora qué? ¿Qué se va a hacer para que las cosas se hagan bien en el país? ¿O solo ven el dinero irse y siguen sin hacer nada? Bueno, se presentaron una serie de denuncias penales en contra, pero en contra de 3 personas, ¿no? Específicamente que falsificaron una serie de firmas para hacer una transferencia, supuestamente para pagar a universidades, ¿no? Instituciones que ya habían prestado los servicios para jóvenes. Todavía eso está pendiente en la Procuraduría que avance. Nosotros esperamos que no se quede esto igual, como yo mencionaba, el caso Toledo, en total impunidad, que sea una anécdota más, porque en este país hemos visto cómo funcionarios públicos se roban dinero a nuestras costillas y no les pasa absolutamente nada. Entonces, lo que nosotros como oposición, como Acción Nacional, no vamos a permitir y vamos a estar poniendo el dedo en renglón, es que no puede quedar simplemente en una anécdota más, que se van 3 funcionarios con dinero y nada pasa en este país. Entonces sí vamos a exigir que haya un castigo, no ejemplar, simplemente que se aplique la ley, no pedimos menos. Bueno, yo acabo de subir un punto de acuerdo que se va a discutir el martes próximo, el martes, ¿verdad? El jueves, diputado. ¿El jueves? El jueves. ¿Qué es hoy? Hoy es jueves, se va a discutir dentro de una semana. Dentro de una semana, perdón. Sí. Pensé yo que estaba martes. Entonces, es dentro de 8 días. Así es. Ese punto de acuerdo que subí antes de las 7 de la noche al orden parlamentario de la Asamblea Legislativa implica una discusión para revisar este tema. Y estoy haciéndolo de urgente lluvia de resolución para que toda la Asamblea, los 66 diputados, nos pronunciemos en el asunto de que necesitamos información puntual. ¿Qué voy a pedir de información? Voy a pedir quiénes fueron los alumnos beneficiarios, cuáles son su historial académico de cada uno de ellos, si aprobaron materias, si no aprobaron materias, si el dinero que se pagó a las universidades se invirtió finalmente bien de los muchachos, etcétera. Luego, ¿qué pasó con estos alumnos? O sea, ¿siguen estudiando, no siguen estudiando? ¿Por qué nos reportaron 40,000 alumnos la legislatura pasada y ahora tenemos 2,700 alumnos? O sea, ¿qué pasó? Todo eso lo estamos pidiendo.
estamos pidiendo si hubo informes, si no los hubo, cuál es el estatus de la actual administración, exigiéndole a los anteriores el informe. La rendición de cuentas. Porque si no, finalmente, si nosotros no pedimos el informe, estamos siendo omisos en esta situación. Cómplices. Entonces, yo espero, diputada, que nos ayudes ahí también con tu fracción parlamentaria y que empujes a tus compañeros de Acción Nacional a ser críticos en este sentido. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál sería tu postura? Hemos sido críticos, la posición que sostuvimos en Comisión de Gobierno a través de mi coordinador, el diputado Doring, y también en la Comisión de Educación, es que se tiene que transparentar, y por supuesto que te vamos a estar apoyando porque tenemos la convicción de que los recursos son públicos, no le pertenecen a ningún diputado, y por tanto la sociedad debe de saber cómo se ejerce ese recurso, porque 250 millones no es una cantidad menor de dinero como para que verdaderamente quieran tener escondido ese recurso, que no sabemos en manos de quién fue a parar, no sabemos verdaderamente si se benefició o no a los jóvenes, que hoy no solamente tenemos suspicacias, sino tenemos todos los elementos para decir que fue la caja chica para financiar campañas políticas. Pues vamos a estar muy atentos, vamos a hacer otro programa especial con este tema, vamos a invitar a la diputada Priscila que nos venga a comentar el tema, vamos a invitar también a las fracciones parlamentarias que participen en el debate, inclusive al PRD, que venga también a dar su postura oficial de cara aquí en internet, que se quede en YouTube permanentemente pues nuestra verdad. Finalmente no somos poseedores de la verdad, pero debemos de comprometernos ante la historia y ante lo hecho, nada de que al hecho pecho. Tenemos que dar la cara hacia la sociedad. Si se gastó un peso, ¿quién lo gastó y por qué lo gastó? ¿Lo gastaron bien o no lo gastaron bien? Eso vamos a discutir y desde luego ustedes, amigas y amigos, tienen la palabra. ¿Tenemos otro video, Raúl, o son los videos que tenemos? Bueno, a ver, Jesús, ¿tú qué nos puedes comentar desde el punto de vista legal con este fideicomiso que está en esas condiciones que te acabamos de comentar? La naturaleza jurídica del fideicomiso público debe tener un comité técnico de distribución de fondos, que ese sería el encargado de rendir las cuentas. También sé que este comité técnico de distribución de fondos debe de rendir un informe anual por lo menos de todas las actividades. Entonces creo que si no se rindió en tiempo y forma el informe, valga la cacofonía, o hay algunas situaciones que no se tienen con claridad como lo expresan los diputados, pues definitivamente te tiene que fincar las responsabilidades correspondientes. Bueno, y además hay responsabilidades del anterior comité técnico, que fueron los diputados de cada grupo parlamentario anterior, es decir, los que se fueron a la quinta legislatura, y también hay una responsabilidad de la nueva administración, del nuevo comité técnico, que de alguna manera pues tiene que informarnos a todos los fideicomitentes de cómo están las cosas. Claro. Pero más que nada a nosotros como fideicomitentes, nosotros a su vez al pueblo de México. Señores, ustedes nos confiaron de alguna manera recursos fiscales. Esos recursos fiscales los diputados tuvieron a bien o mal destinarlos a un fideicomiso. ¿Dónde quedó ese dinero? Que no es de los diputados, como bien dice la diputada Priscila, sino son del pueblo de México. El dinero es del pueblo de México y nosotros como gestores, como representantes populares tenemos una doble obligación. Que el dinero se gaste bien, pero además que quede muy claro en dónde se gastó. Claro. Para que cualquiera que nos ve, cualquiera de los que consideren que se gastó mal, tenga una acción en contra de la gente que pues actuó al margen de la ley. Diputada. Bueno, sí, lo que vamos a estar acompañando es que haya responsabilidades penales y administrativas y sanciones pecuniarias, porque estos 3 funcionarios que hicieron una transferencia de dinero, pues no puede quedar solamente en que lo amonestan unos 5 o 10 años, sino que verdaderamente hubo una afectación al patrimonio del Distrito Federal, al patrimonio de la Asamblea, y por tanto esperamos sanciones administrativas y pecuniarias, que verdaderamente paguen lo que hicieron mal, pero con dinero, no nada más con una sancioncita, luego los meten a la cárcel y salen libres bajo fianza. Entonces, y a gastarse el dinero que lo tienen guardados en el banco. Claro, no, pues ellos ya aseguraron su vida, ¿verdad? ¿Qué les preocupa? Entonces, aquí lo que esperamos es que la Contraloría actúe. Yo he dicho que la Contraloría ha sido omisa, esperemos que en este caso verdaderamente se pongan las pilas, que el Contralor lo tome como una prioridad y no sean, como han sido en el caso de Mauricio Toledo, comparsa del delincuente.
Bueno, pues sí, amigas, amigos, estamos llegando al fin del programa de Respuestas, Tu Diputado TV, pero antes de irnos, debo de recordarles todos los servicios que tenemos a sus órdenes. Tenemos, ¿tú nos puedes comentar, Jesús? Yo los comento con mucho gusto, diputado. Salud visual, martes de 12 a 5 de la tarde. Salud dental, lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde. ¿Aquí te pueden sacar un diente si estás mal? Todavía no. Pero sí te los puedes sacar si estuviera en tu caso. Ah, claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Y cuánto te van a cobrar aquí? Eso sí, no sé, son gratuitos, son totalmente gratuitos. Es una de las funciones que tiene la Casa de Gestión, diputado. Muchas gracias. Taekwondo, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Taebo, jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana. Zumba, miércoles de 10 a 11 de la mañana. Guitarra, jueves de 4 a 6 de la tarde. Yoga para adultos, lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana. Clases de baile, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde. Curso de arreglo floral, miércoles de 4 a 5 de la tarde. Curso de automaquillaje, miércoles de 11 a 1 de la tarde. Orientación psicológica, jueves y viernes de 9 a 11. Asesoría en materia de inmuebles, esto es previa cita. A los teléfonos 6386-7630. Asesoría en materia de inmuebles, previa cita. Y por último, la asesoría jurídica, orientación, gestiones ciudadanas, lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y también la invitación a que no nos sigan en el programa. ¿Cómo que no nos sigan? Perdón. Que no nos sigan. Pues ¿qué pasó, Jesús? La garganta, licenciado. Que nos sigan en el problema de las adicciones. Que bueno, usted sabe que es una situación bastante difícil en la Ciudad de México, las adicciones. Está interesante, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras y vemos la metodología que podemos aconsejarles si tienen el problema. Recuerden ustedes, amigas, amigos, que tenemos todos los lunes de 8 a 8 y media, 8:40, el programa de adicciones que dirige el licenciado Jesús Grez con especialistas en la materia. El siguiente programa, los lunes, de 9 a 10 de la noche, es historias, leyendas y anécdotas de la Ciudad de México. Los jueves tenemos de 8 de la noche en adelante el gran problema de la trata de personas. De 9 a 10 de la noche, respuestas, el programa Tu Diputado TV. Y los viernes, consulta a tu abogado. Por último, amigas y amigos, antes de irnos, les quiero decir, muy contento ahora sí, que ya terminamos toda la infraestructura de el maestro Tilapia. Así es. Ya vamos a tener a partir de este momento lechugas, jitomates, hortalizas, germinados, y tenemos la cría de peces, tilapias, mojarras. Y a partir dentro de 3 meses vamos a empezar a echarnos unas mojarritas cultivadas en la casa de gestión. Con su ensalada. Con su ensalada, que también, son orgánicos, ¿no? Sí. Y tilapia no ha venido, ¿verdad? Sí. ¿Ya llegó? Sí. ¿Y está en dónde? ¿En la azotea? Sí. Quiero decirles a ustedes que aquí arriba de nuestro edificio tenemos ya instalaciones que se llaman de agricultura urbana. Vamos a invitarlos a la gran inauguración que tendremos prácticamente, ya nada más que nos den fecha las autoridades, porque queremos hacer una gran inauguración con diputados, con servidores públicos, para que vengan aquí a convivir con nosotros, de la colonia con vecinos Roma. de la colonia que ya están viniendo. Y vamos a dar un diplomado de agricultura urbana mensualmente. Cada mes, cada primer día de mes empezaremos el diplomado, lo vamos a empezar el día 1 del mes que entra, y cada mes tendremos el diplomado de agricultura urbana para que vengan ustedes a aprender el cultivo en hidroponía. Amigas, amigos, nos vemos en la próxima. Diputada Priscila, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias por venir, nos sentimos muy estimulados. Eres una diputada muy inteligente, muy Gracias. combativa, guapa. ¿Qué puedo decir? Jesús. Pues lo que se ve no se juzga, Jesús, licenciado. muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, hasta la próxima. Saludos cordiales.